Hola queridos amigos, continuamos estudiando la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si te encuentras en una encrucijada donde no solamente hay dos senderos, hay más caminos? Habría mucha confusión, ¿verdad? Entonces, al estudiar este tema, ¿qué enseña la Biblia acerca de las características de la iglesia verdadera? Analizaremos por qué hay tantas iglesias y cuál es la iglesia verdadera. Para estudiar, te invito a orar. Señor, al estudiar tu palabra, rogamos que tu Santo Espíritu pueda dirigirnos. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, vamos a esta primera sección para ver el fundamento y la fundación de la iglesia. La primera pregunta dice, ¿quién fundó la iglesia cristiana? Mateo 16, 16 al 18 dice lo siguiente. Respondiendo, Simón Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces les respondió Jesús, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán». Jesucristo fundó la iglesia cristiana. Jesucristo es la respuesta. La pregunta número 2. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Efesios 2:20 nos dice lo siguiente. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La respuesta es Jesucristo, es el fundamento. Jesucristo. Muy bien, vamos ahora a analizar el tema de la organización de la iglesia cristiana. La pregunta 3 dice, ¿quiénes son los dirigentes de la iglesia? Efesios 4, 11 y 12 nos da la respuesta. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amigo, la respuesta es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son los que lideran la iglesia humanamente. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia cristiana? Mateo 4:23 dice así. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La triple misión es enseñar, predicar y sanar. Enseñar, predicar y sanar. Muy bien. ¿Cómo se debe gobernar la iglesia? Hechos 6, del 1 al 4, dice lo siguiente. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Muy bien, entonces la respuesta es en orden y bajo la dirección del Espíritu Santo. En orden y bajo la dirección del Espíritu Santo. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿qué ejemplo debe seguir la iglesia? ¿Cuál es el máximo ejemplo? Juan 13:15 tiene la respuesta. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amigos, la iglesia sigue el ejemplo de Jesús, no un ejemplo humano, de algún líder, de algún pastor. El ejemplo de Jesús es nuestro máximo ejemplo. Muy bien. ¿Cuál es la norma de conducta de la iglesia? Apocalipsis 12:17 dice lo siguiente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es la norma de conducta? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos dirigen la iglesia. La siguiente pregunta es, ¿qué don poseerá
la iglesia? Apocalipsis 19:10 dice así: Yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El don de profecía es la respuesta a esta pregunta. El don de profecía sería en el tiempo del fin. Muy bien, amigos, ¿qué debemos hacer frente a este estudio? Unirnos a la iglesia verdadera. Tenemos que pertenecer y perseverar, por supuesto, fieles y firmes hasta el fin. Mi querido amigo, después de haber estudiado este tema tan importante, quiero invitarte para que tú aceptes a Jesús y unirte a la iglesia verdadera, para que tú puedas participar de las bendiciones del Señor. Que Dios te bendiga y, por favor, pon tu nombre en este estudio y también la fecha en la que estamos estudiando este tema. Vamos a orar juntos para confirmar este conocimiento. Santo Dios, te damos gracias, porque en tu palabra está claramente descrito cómo es la iglesia verdadera y cuáles son sus características. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión de unirnos a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, nos vemos en el siguiente estudio para analizar lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. Que Dios te bendiga.